Bendice, Dios mío, esta reunión para tu gloria. Toma control, Dios mío, de aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal, Dios mío. Alabado sea Dios. Te rogamos, Padre, que tú los ministres en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios mío, por esas suscripciones que tú nos has traído, Dios mío, y has permitido que nosotros tengamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Redarguye, reprende, exhorta y capacita, Señor, y enséñanos tu palabra, Señor. Los bendecimos, Dios mío. Alabados a Dios aquellas personas que nos siguen por Facebook, Señor, por YouTube, Señor, y por otras redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, Señor, que sea compartida esta palabra, Señor, esta humilde palabra y esta humilde meditación, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, redarguye, reprende y exhorta y capacita en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Señor, bendice, alabado sea Dios, los corazones de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te necesitamos y tu pueblo te necesita, Señor. Da apertura de cárceles, háblanos directo al corazón, sana a los enfermos, liberta a los cautivos y que se rompan cadenas, ataduras y ligaduras, todo con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendita sea tu nombre, Jesús. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos. Santo y poderoso Dios. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el verso 6. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Nuevamente lo vamos a repetir, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Señor, te damos gracias. Y que tu palabra, Señor, nos guíe a creer en ti, Señor, cada día más, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser crédulos a tu palabra, a creer en tu palabra y a vivir por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Allí el autor de Hebreos nos habla de que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. Tiene que ser cierto de lo que yo hago. Por eso mi fe tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios y creída, y tenemos que creerle a lo que dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Pero sin fe, como dice en el verso 6, pero sin fe, o sea, el que no tiene fe, el que duda de lo que está leyendo, el que no le cree a lo que dice la Biblia,
al que no le cree a Dios, dice, es imposible agradar a Dios. Por eso el incrédulo que está dentro de la iglesia o que no cree a lo que se está predicando, es una persona incrédula, es una persona que no cree a lo que está escuchando y es difícil de creer o de que crea, y también es difícil de que se convierta, o es difícil que sea arrebatado en el reino de los cielos, sea arrebatado, alabado sea Dios, cuando venga el Señor. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el que no cree a la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios en todo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Y entonces la certeza es creer a lo que dice la Biblia. Creer que el que me está predicando la palabra del Señor que la palabra sea de Dios, porque tiene que venir acompañada de la creencia, tiene que venir acompañada de creer a lo que yo estoy escuchando para que haga efecto en mí. Es imposible, dice, creer, porque el que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que le hay y que es galardonador a lo que le buscan. Y Dios va a galardonar a lo que lo buscan, y lo buscan en serio, y lo buscan en espíritu y en verdad. Vamos a hablar, hermanos, de los incrédulos. Esas personas que sin fe se acercan a Dios. Pero Dios no lo podemos agradar sin fe. Amén. Porque la fe, hermano, es el creer a lo que Dios hace, hizo y sigue haciendo. Por eso, por fe, el vivir por la fe es vivir en obediencia a lo que Dios manda a su palabra. Claro, lo que Dios nos dice y lo que Dios manda en su palabra. Por eso palabra dice, andamos por fe y no por vista. O sea que tenemos que andar creyendo lo que nos dice Dios y no por lo que vemos. Amén. Por eso dice que la fe tiene que ser una fe no fingida, sino una fe auténtica basada en lo que dice la palabra del Señor. Pero vemos la realidad. La realidad es esta, que hay muchas personas, hermano, que no creen a la palabra. Como dice en Isaías allá, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que uno le ha predicado? A su nombre sea la gloria. Vamos a ir allí a Lucas, capítulo 12. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 12 de Lucas, verso 41. Santo y poderoso Dios. Dice Lucas 12, vamos a ver lo que significa incrédulo. Porque son personas incrédulas. Dice en el diccionario, dice, una incredulidad significa dificultad en creer una cosa. O sea que tienen desconfianza, desconfían en lo que uno le dice o uno le predica, si realmente es cierto o no. Falta de creencia o fe religiosa, o sea, son personas impías, que le falta la fe auténtica, hermano, para poder creer sanamente en el Señor. Resistencia a creer una cosa. Reserva que una persona tiene para creer en cierta cosa, que no cree con facilidad. ¿Y a cuántas personas le hemos predicado, le hemos hablado la palabra y no les entra? Y no les entra. Le decimos, hermanos, que tienen que orar, que se tienen que arrepentir de los malos caminos, se tienen que arrepentir de sus pecados, que tienen que arrepentirse de todo lo malo que han hecho, de la doctrina que le han enseñado errónea, que se tienen que arrepentir y desligar, hermanos, si han ido a curandería, si han consultado hechiceros
o han ido a alguna macumbería, que ellos tienen que renunciar a todo eso, y no solamente renunciar, sino desligarse y empezar a orar y proclamar a Cristo en su gloria y arrepentirse de lo que hicieron. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque no creen, hermano. Por eso están así. Son como fieras ondas del mar, ¿no? Son las personas que dudan, ¿no? Son como fieras ondas del mar que son llevados de aquí para allá. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque no creen, hermano, y no tienen, alabado sea Dios, una fe puesta en la palabra de Dios y no permanecen firmes. Esos son personas incrédulas. A su nombre sea la gloria. Que uno le predica la palabra del Señor, pueden estar sentados entre nosotros, pueden estar con nosotros, pero pueden ser incrédulos a la palabra. Y esas personas son infructuosas porque no llevan fruto. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 12 de Lucas, verso 46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Gloria al Señor. ¿Pero quién? Si vamos por un momentito al verso 41, dice así la palabra del Señor, alabado sea Dios, y en este pasaje. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro le preguntaba al Señor: Señor, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás enseñando, ¿es para nosotros solo o es para toda la gente que te está escuchando? Ahora, ¿qué le decía al Señor? ¿Qué parábola estaba tocando? La parábola del afán y la ansiedad. El rico insensato. ¿A quién se debe de temer? Pero principalmente dice: estén ceñidos, dice en el verso 35, vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea que el Señor está diciendo que bienaventurados aquellos que el Señor los encuentre velando, los encuentre orando, los encuentre haciendo lo que realmente los dejó para hacer. Para eso son los siervos vigilantes, los siervos, alabados sea Dios, que están cumpliendo sus cosas, alabados a Dios, que Dios le mandó. Pues esas son personas que son crédulas a lo que el Señor nos está diciendo, alabados a Dios, y que quieren agradar y alabar a Dios en todo momento y en todo tiempo. Pero entonces Pedro le explicaba y le decía: pero Señor, dice, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Se lo dice solamente a nosotros, a tus discípulos que te estamos siguiendo, o en realidad es para todas las personas? Y el Señor le dijo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Ahora acá está hablando de mayordomía. Está hablando de ser un mayordomo. Y mayordomo, alabado sea Dios, dice que es una persona encargada de dirigir el servicio o la administración de una casa o hacienda. Es la persona que tiene mayor responsabilidad de todos los servidores de una casa. El que está a cargo no solamente de contratar gente, sino que está a cargo de que los que le limpian la casa estén, alabados sea Dios, que realmente los encargados de limpiar esté bien limpia, que no haya tierra, que esté encargado, hermano, hasta de ir y de abrir la puerta, alabado sea Dios, porque es el encargado de recibir a los invitados y al estar siempre, siempre alerta para cuando su Señor llame a la puerta, alabado sea Dios, Él le pueda estar bien parado y le abra la puerta para que su Señor pueda entrar. Eso es una persona que tiene
cumple bien su tarea. A su nombre sea la gloria. Dice, persona que recauda el derecho de fábrica para reparar las iglesias y costear los gastos del culto. Es la persona encargada, hermano, que tiene el dinero para poder reparar el dinero, para poder reparar la iglesia, para poder estar, alabados a Dios, embellecer la iglesia, pintarla, arreglarla, tanto el piso, las paredes, el techo, lo que sea, pero es la persona encargada de recaudar dinero para después volcarlo en obras para la iglesia o en la iglesia. A su nombre sea la gloria. Dice, criado principal encargado del gobierno, economía de una casa o hacienda. Era la persona que estaba encargada de todo. Eso era el mayordomo. Y el Señor estaba diciendo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Cuál es la persona encargada, alabado sea Dios, fiel al Señor de la casa, prudente, al cual su Señor pondrá, dice, sobre su casa, al frente de su casa, que le va a confiar los bienes para que trabaje y empiece a contratar gente para que la producción no se pierda y la cosecha esté lista al tiempo de la cosecha? A su nombre sea la gloria. Para que a tiempo, dice, les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Es como que cuando se va una persona, hermano, y deja encargado a otra, de repente su casa, o de repente, alabado sea Dios, le deja encargado un negocio, y que tiene que abrir a tal hora y que tiene que cerrar a tal hora y de tarde lo mismo, abrir a tal hora y cerrar a tal hora. ¿Por qué? Pero tiene que hacerlo. Porque él se va confiado en esa persona que va a hacer el trabajo que realmente le ha sido encomendado y que va, alabado a Dios, y que va a poner por obra lo que realmente le enseñó. Por eso es fiel y prudente. A su nombre sea la gloria. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Gloria a Dios, vamos a ser bienaventurados cuando venga el Señor y nos encuentre velando, y nos encuentre orando, y nos encuentre, alabados a Dios, haciendo lo que el Señor nos dejó para hacer a través de su palabra. Que nos encuentre congregando en el nombre de Jesús, que nos encuentre unidos, que nos encuentre alabando y adorando al Señor, que nos encuentre orando, alabados a Dios al Señor y preparándonos y despojándonos de todas nuestras inmundicias y despojándonos de todo lo que no nos aprovecha para extendernos y buscar, hermano, alabados a Dios, la llenura del Espíritu. A su nombre sea la gloria. En verdad os digo, dice, que le pondrá sobre todos sus bienes. En verdad os digo, dice el Señor, que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque le va a confiar todo lo que tiene. A su nombre sea la gloria. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear o a herir a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, o sea, no hacer lo que realmente le pidió para hacer el patrón, y empezar a golpear y empezar a golpear a los empleados, y empezar a despreocuparse, empezar a preocuparse por él y a comer y a beber y nada más que a eso, y después dejar a todo a lo Bartolo, abandonar a todos sus quehaceres, como diciendo aquí, ¿no? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, o sea, cuando el patrón se va o cuando el señor de la casa se va, los sirvientes tienen que estar vigilantes
para que cuando llame el Señor puedan abrirle la puerta. Así lo mismo, hermano, con el Señor. Vendrá, dice el Señor, de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea que le va a poner, hermano, en el infierno, en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no le creyó y porque no hizo lo que realmente tenía que hacer. ¿Y cuántas personas dejaron de hacer lo que realmente tenían que hacer? Que dejaron de orar, que dejaron de congregar, que dejaron de creerle a la palabra del Señor. Que dejaron de hacer lo correcto para hacer impiedad. Que el Señor lo está llamando para que vengan a congregarse y para que vengan a santificarse y para que vengan a prepararse porque la venida del Señor está cada vez más cerca. ¿Y qué es lo que hacemos? Uno se dedica a las compras, otro se dedica, alabanza a Dios, a pasear, otros se dedican a estar bien en familia y en sus casas, mirando la televisión, tomando mate, o pasear, o sacar al perro, o hacer esto, una cosa, o hacer la otra, y el Señor nos está pidiendo que seamos prudentes, que seamos fieles en las cosas del Señor, para que nos encargue otra cosa más, de mayor responsabilidad. Fíjese si el Señor viniera en esta tarde, si el Señor tocara la trompeta en esta tarde, aquel que nos compró a precio de sangre dijera: ahí voy, pueblo mío, los que estén preparados, venid a recibirme. Si nosotros nos fuéramos con el Señor, ¿qué va a hacer de esas personas, hermanos, que se quedan? Porque si no podemos serle fiel ahora, hermano, que podemos y estamos en la gracia, continuar en aquel día, hermano, que se manifieste el anticristo, que esté bajo el poder y dominio de los demonios, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Si ahora se hace dificultoso para seguir a Cristo, continúa en aquel día que no va a estar el Espíritu Santo de Dios con su pueblo, sino que va a estar con el pueblo de Dios. Entonces dice: vendrá el Señor de aquel siervo, vendrá el Señor Jesucristo, como diciendo: vendré yo a la tierra, porque yo lo compré a precio de sangre, a ese que llamé y lo dejé en mi casa y está haciendo cualquier cosa. Bueno, vendré a la hora que Él no piense, vendré al momento que Él no esté percibido, para que cuando yo venga y golpee y no me abra, así lo pueda despedir, o así lo pueda sacar a las tinieblas, al lloro y al crujir de dientes afuera. A su nombre sea la gloria. Y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora, hermanos, nosotros conociendo la palabra del Señor, conociendo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es nuestra purificación de nuestras almas, que nos tenemos que apartar de fornicación, que nos tenemos que apartar, hermanos, de todas cosas malas y de todas impurezas. No lo hacemos, a su nombre sea la gloria, y no se preparó, y ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vamos a ser azotados, vamos a ser castigados. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad de nuestro Señor, porque no hicimos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos queremos, hermanos, muchos quieren todo lo grande, pero nadie quiere empezar de abajo. Nadie quiere ser, alabanza a Dios, nadie quiere empezar de abajo.
Y nadie quiere empezar en los baños, nadie quiere limpiar el piso, nadie quiere barrer la iglesia, nadie quiere lavar los vidrios, nadie quiere lavar las ventanas. Todo el mundo quiere allá arriba. Quiere púlpito, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Pero nadie empieza por allá abajo. Para agradar a Dios es necesario, hermano, que empecemos de abajo, en lo poquito, en lo fiel, siendo fiel en lo poquito. Después Dios nos va a ir encargando otras cositas y nosotros vamos a ir cada día un poquito más grande, vamos a ir haciendo mucho más cosas, hasta llegar, hermano, a estar sobre su casa para empezar a dar el alimento necesario para su pueblo, para estar preparado, para empezar a preparar, Dios mío, alabado sea Dios, ¿no? Para empezar a preparar al pueblo y prepararnos a nosotros para podernos ir con el Señor. Y si el Señor viniera, hermano, y nosotros no estamos preparados, nos va a castigar duramente y nos va a poner con los infieles, hermano. Porque conociendo la voluntad de Dios no nos apercibimos, no hacemos lo que realmente tenemos que hacer, es porque no creemos, hermano, lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. A su nombre sea la gloria. En el libro de San Juan, en el capítulo 4, a su nombre sea la gloria. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, vamos del 43 en adelante. Mire, hay otras cosas que el Señor le dice allí. 2 días después, dice, salió de allí y fue a Galilea. Alabado sea Dios. Vemos, hermano, que en el capítulo 4 estaba en Samaria, allí con la mujer, allí hablando, que el Señor dice que teníamos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice, y tales adoradores el Señor busca que le adoren. A su nombre sea la gloria. Pero después de esa conversación, hermano, dice que 2 días después llegó a Galilea, donde él se había criado, donde él era oriundo allí. A su nombre sea la gloria. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie le va a creer, hermano, en este lugar. Porque cuántas personas hemos predicado, cuántas personas hemos dicho cosas en el Señor, de palabra, le hemos dado palabra, le hemos dado testimonio de lo que dice la Biblia. Dios ha hecho milagros y maravillas y no han creído. Porque no han creído, porque no están con nosotros ni tampoco se están congregando en otro lugar. Son muy pocos los que están de repente congregando en otros lugares. Pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Por eso nadie es acepto, nadie es profeta en su propia tierra. A su nombre sea la gloria. Cuando vino a Galilea, dice, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Pero la fiesta... Ellos habían ido a la fiesta y habían visto a Jesús hacer lo que realmente había hecho en el templo. Había hecho maravillas, había volcado la mesa de los cambistas, había trastornado todo allí. Y le había dicho que mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y había hecho milagros y le enseñaba. A su nombre sea la gloria. Y los galileos le habían recibido porque habían visto esos milagros. Y en su corazón decían, así como el Señor, Él hizo milagros allá en Jerusalén, también los va a venir a hacer acá. Pero como nadie es profeta en su propia tierra, y todo porque todos no creen, porque son incrédulos. Verso 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
Él había llegado a Caná de Galilea y cuando llegó allí, un oficial romano de Capernaum vino a Jesús porque se moría su hijo. Y le rogaba, ven Señor a mi casa porque mi hijo se muere. Mi hijo se muere. Esa desesperación de un padre, hermano, cuando ve que se está falleciendo o se está muriendo una persona querida. Ahora era un hijo. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y muchas personas, hermanos, para creer en el Señor, están esperando esto. Quieren ver señales, quieren ver prodigios. Y por más que lo vean y por más que ellos lo vean y lo palpen y vean milagros y vean esto y vean lo otro, ellos jamás nunca van a creer, porque si un corazón está incrédulo, hermano, solamente Dios puede convertir ese corazón incrédulo en crédulo. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿No? Solamente le dijo esto. El Señor no se dignó de ir, hermano, con este centurión a su casa. Él se quedó allí y le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue convencido de lo que el Señor le dijo a él. Tu hijo ve porque tu hijo vive. Porque le creyó a la palabra que Jesús le dijo. Y cuando Jesús, hermano, nos dice a nosotros, no temas, yo te ayudo. ¿Qué pasa, hermano, que nosotros no creemos? ¿Qué pasa que nosotros en nuestro corazón no le crea lo que el Señor nos dice? No temas, yo te ayudo, yo estoy como un poderoso gigante. Hay a veces, hermanos, que nosotros predicamos muy lindo, pero la realidad es que cuando nosotros estamos atravesando una prueba, a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos dice, a veces nos olvidamos de las promesas de Dios sobre nuestras vidas y a veces cedemos al temor, cedemos a esto, cedemos a lo otro y empieza a haber incredulidad. Y si nosotros no renunciamos y le decimos y confesamos con nuestra boca, Señor, he sido incrédulo, ayúdame a creer cada día más en ti. ¿Cómo podemos hacer? Entonces empieza a fingir una fe que no se tiene. Cuando ya él descendía, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él empezó les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Miren qué hermoso y qué lindo milagro. Por eso que cuando le creemos a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas, hermano. Pero cuando hay un corazón crédulo a la palabra, y cuando hay un corazón que le cree a Dios, no que le cree a los hombres, que le cree a Dios, a su nombre sea la gloria. Pero hay muchas personas, hermanos, que quieren ver señales, que quieren ver milagros para poder creer. Y no, así eso no se llega. Solamente yo tengo que creer. Porque dice en Romanos, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando yo no escucho palabra de Dios? ¿Cómo puedo alimentar mi fe?
¿Cómo puedo ser crédulo a la palabra de Dios, hermano, sin estar escuchando palabra que me estén predicando? Pero palabra buena. Predicadores que realmente prediquen bien la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 8, a su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Dice así, verso 39 dice, y respondiendo, 8:39 de San Juan, y dice, respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto a Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjese la incredulidad, hermano, del pueblo del Señor. Porque primero decían, nuestro padre Abraham. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es ¿quién? Abraham. Entonces Jesús le dijo, si fueses padre de Abraham, haría lo que Abraham hizo. Las obras de Abraham haríais, si fueran hijo de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios, hermano, y le fue contado por justicia. Abraham caminó por la fe, obedeciendo a Dios, saliendo de su pueblo, saliendo de su tierra, a una tierra que era forastero, que no conocía. Y se la iba a dar en heredad, no a él, sino a su descendencia. Y cuando él recibió esa promesa, hermano, él no tenía hijos. Y él se fue por la fe. Y él caminó en fe, creyéndole a Dios. Y vivió en esa tierra como forastero. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham escuchó a Dios. Él pasaba horas orando a Dios, en comunión con Dios. Y Dios le decía las cosas que Abraham tenía que hacer. Y Abraham obedecía la voz de Dios y hacía lo que Dios le mandaba para hacer. Entonces le dice en el verso 41, vosotros sois de vuestro padre. Hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahí está la incredulidad. Y empezaron a ver lo que él estaba carnal. Y empezaron a por la descendencia de él. Ellos creían que Jesucristo era nacido de fornicación. Pero no fue así. Porque como no creían las cosas que hacía Jesús. Dice, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, hermanos, si nosotros lo llevamos a estos tiempos, dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Y por qué entre iglesias o entre hermanos se están peleando y sacando los ojos? ¿Por qué a unos tienen como hermanos y a otros los tienen como que no son hermanos? Nos tienen en poco o no tienen en nada.
Porque si realmente fuéramos de Dios, todos saliéramos de Dios y obedeceríamos a Dios nuestro Padre, ciertamente nos amaríamos. Si haríamos las obras de Dios, ciertamente nos amaríamos todos. ¿Por qué? Porque obedeceríamos a Dios y el mandamiento que Dios nos ha mandado dice que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿y por qué nos aborrecemos entonces? Porque una iglesia quiere ser mejor que la otra. Que hay como una competencia. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y estas personas que son incrédulas, estas personas que no creen en el Señor Jesucristo y no tienen fe basada en lo que dice la Biblia y no tienen fe en Dios y en fe en Jesucristo, dice esto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué las personas, hermanos, que se sientan a escuchar la palabra de Dios, no entendemos el lenguaje del Señor Jesucristo ni de la palabra? ¿Por qué no podéis escuchar, dice mi palabra? ¿Por qué cuando uno le va a predicar a una persona? ¿Por qué cuando uno le va a testificar a una persona? No nos recibe, hermano, lo que nosotros le queremos decir de parte de Dios. Lo único que quieren es saber nuestra opinión, pero carnalmente, no espiritualmente y no basado sobre la palabra del Señor. Cuando vienen a recibir un consejo, vienen a recibir un consejo de hombre y no quieren recibir el consejo de Dios. Entonces, ¿por qué no pueden entender el lenguaje del Señor? Porque no tienen fe y porque no creen en el Señor Jesucristo, que los puede gobernar, que los puede sanar, que los puede sacar en victoria, que nos puede transformar. Y después le dice, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él estaba diciendo, ustedes lo único que creen en la mentira y en el engaño. Ustedes lo único que quieren y ponen la fe y la esperanza, alabado sea Dios, en una mentira y en el engaño, y en aquellos que vienen falseando la palabra del Señor. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Dice el Señor. Y le estaba diciendo de dónde había salido, de dónde había venido. Le decía abiertamente que era el Hijo de Dios. Y las obras de Dios Él venía a hacer y no le creían. Y hoy en día también, hermano, está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. En el capítulo 10 de San Juan, dice allí en el verso 22 en adelante, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o sea que era invierno. Esa fiesta se hace allí principalmente en invierno, que cae siempre en el 25 de diciembre, ¿no? Del 20 en adelante, pues está en diciembre, es invierno en Jerusalén. Dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y el Señor andaba ahí, en el pórtico de Salomón. Caminaba en el templo. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Así que cuando el Señor anda por aquí caminando, hermano, les turba el alma a aquellas personas que son incrédulas, que rechazan a Jesucristo. El Señor mismo Jesús, a través del Espíritu Santo, les turba el alma porque andan turbados y andan, alabado sea Dios, haciendo cosas que no tienen que hacer, se ponen nerviosos. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor no se lo estaba diciendo con palabras y con los hechos, que era el verdadero Hijo de Dios, porque las cosas que Él hacía no lo podía hacer ningún hombre sin
tener temor del Señor? Jesús le respondió, dice, os lo he dicho y no creéis. Se lo decía cada rato, se lo decía en cada interrogatorio que ellos les decían o le preguntaban, y él les decía todas las cosas, dice, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, dice, no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Por eso, las ovejas de Dios oyen mi voz, escuchan la voz de Dios y de Cristo, y yo las conozco, dice, y me siguen. Ahora, si realmente somos ovejas de Jesús y ovejas de Dios, oímos la voz de Dios y de Cristo, y yo las conozco, dice, y Él nos conoce, y me siguen. Porque las ovejas, hermano, conocen al pastor. Porque si viene otro pastor a llamar a esas ovejas, las ovejas no lo escuchan. Pero si nosotros escuchamos realmente la voz de Dios y nuestro Padre es nuestro Dios, y si Él nos habla, nosotros escuchamos y lo seguimos. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, vemos quiénes son los que creen a la palabra de Dios, quiénes son las que con un corazón contrito y humillado siguen a Cristo, escuchan y son obedientes, y son crédulos a la palabra y tienen fe verdadera en Cristo Jesús, que por más tribulaciones y angustia que ellos estén pasando, por más necesidad que estén pasando, ellos ponen su confianza y su fe en Dios, que a su tiempo el Señor los va a sacar y nos va a sacar a victoria. A su nombre sea la gloria. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Si usted lo busca a Dios, Dios lo va a galardonar con lo que realmente usted está buscando. A su nombre sea la gloria. Pero vosotros no creéis, dice el verso 26, porque no soy de mis ovejas. Porque si realmente fueran mis ovejas, escucharían mi voz y me seguirían. Y creerían que yo salí de Dios. Como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y por qué son arrebatadas? Porque como no son ovejas de Dios, son personas que no creen, son personas incrédulas que le creen a cualquier viento de doctrina o a cualquier endemoniado o a cualquier endemoniada que le dice esto, le dice lo otro y le dice, anda diciendo cosas de fulano, de mengano y de sultano. Son personas idólatras que en vez de seguir a Cristo siguen a hombre y siguen a ministerio. Que cuando le tocan el ídolo se desilusionan y ya no van más a la iglesia. Señor, reprende al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En Hechos capítulo 14. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque si realmente, hermano, las personas le creen a Jesucristo, estaríamos todos aquí reunidos, alabando, adorando al Señor. Al Señor lo tienen, hermano, o al venir a la iglesia a buscar de Dios, lo tienen como una tercera o cuarta opción. Les da lo mismo ir a la iglesia porque si no creen, son llevados por viento de doctrina. Le creen mal lo que le dice un hombre. Siempre están atemorizándose por lo que dice el hombre, lo que le dice fulano, mengano, sultano. Seguro, atándose a las personas o a los dichos de las personas. Alabado sea Dios. En el capítulo 14 de Hechos dice, aconteció en Iconio
que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Este era Pablo y Bernabé, hermano, que llegaron a Iconio, y lo primero que hicieron en Iconio fue ir a la sinagoga e ir a la iglesia. Ahora yo no sé porque estaban todos congregados ahí. Fíjese hoy en día, si llega a venir Pablo, hermano, a una iglesia desierta, que no haya nadie, aquellos seguidores de Cristo, hermano, que no estén congregados, digo yo que andará con un látigo, hermano. Irá a casa de ellos, hermano, a cada casa que se han quedado en sus casas y le pegará un latigazo. ¡Qué decepción, hermano! Pero decía, ¿no?, que llegaron a Iconio y entraron junto a las sinagogas, a la sinagoga de ellos allí, y hablaron de tal manera, mire que hablaban de la palabra del Señor, pero hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. Mire que con la magnitud de que podían haber hablado, hermano. Llegaban a Iconio y en vez de llegar, de buscar, yo que sé, una posada o algo, ellos llegaron directo a una sinagoga. Entraron en esa sinagoga y hablaron de tal manera de la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y dice que creyeron una multitud de judíos y de griegos. Le creyeron lo que estaban hablando Pablo y Bernabé. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Mas los judíos que no creían, o sea, los judíos que no creían, no le creyeron a Pablo, que no habían dispuesto su corazón a creer a la palabra del Señor, ni a lo que estaban predicando, que estaban en otra, dice, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Y cuántas personas que no creen, hermanos, corrompen a las personas que están entrando a la iglesia? O sacan a las personas inconstantes, o sacan a las personas de las iglesias. Porque como ellos no creen a los dichos de Cristo y a lo que dice la palabra del Señor, lo primero que hacen es sacar personas de la iglesia, hermano, para llevarlas para cualquier lado o para dejarlas abandonadas. Porque están para confundir, porque como no creen, son incrédulas, incitan a las otras personas para que dejen el camino o para que se levanten o dividen una iglesia, hermano. Y excitan a las personas a que dejen al Señor, a que dejen la iglesia y dejarlas abandonadas por ahí en el camino. Por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba, ¿qué? Estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentar a los y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ellos mismos, hermanos, cuando vieron que la gente que no creía incitaba a la otra y ya se los gobernantes, habían corrompido hasta los gobernantes contra los hermanos apóstoles. Y dice que cuando vieron eso, se fueron de esa ciudad y se fueron a Listra y a otra ciudad, hermano, a predicar el Evangelio. Cumpliéndose lo que decía la palabra del Señor cuando los mandaba de dos en dos. Si una ciudad no los recibe, sacúdense en el polvo de vuestros pies y vayan a otra. Y si los persiguen en esta, vayan a otra. Pero siempre predicando el Evangelio. Siempre predicando el Evangelio de Cristo. El Evangelio de salvación. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios.
Santo Dios. Fíjese, y por último, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 21 de Apocalipsis, Santo Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor allí del 1 en adelante, dice, vi un cielo, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Le estaba diciendo en la visión que tuvo Juan, que escribiera las palabras de lo que estaba escuchando, porque estas palabras dice que son fieles y verdaderas. A su nombre sea la gloria. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, hermano, hay que vencer. El que tiene fe y el que tiene una fe no fingida, ese va a vencer para heredar todas las cosas y va a heredar, hermano, el reino de los cielos. Y va a poder entrar al reino de los cielos. Pero en el verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, dice, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la versión más vieja de la Reina Valera, en la versión del oso, dice así, ese mismo versículo, mas los temerosos e incrédulos. Y acá dice, pero los cobardes e incrédulos. Ahora los que tienen miedo o los que son temerosos son cobardes. Ahora dice, mas los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, de usted depende, hermano, de creerle a Dios o no. De mí depende de creerle lo que dice a Dios o no. Pero si yo soy incrédulo, hermano, y no creo en lo que dice las Escrituras y en lo que dice el Señor Jesucristo, ¿sabes? Mi parte va a estar allá, en el lloro y en el crujir de dientes. Porque una persona incrédula, hermano, no se va a preparar. Una persona incrédula que no le crea la palabra de Dios, no va a hacer nada de lo que Dios dice. Todo lo va a agarrar para la chacota y para la jarana, y va a ser un jolgorio su vida. Se va a dedicar a las cosas terrenales y no las celestiales. Y no se va a preparar, no se va a alabar a Dios, no va a hacer nada. Porque como no cree, no puede agradar a Dios. Y por más que ore, por más que pida, por más que haga cualquier cosa,
o se anda exaltando y ande gritando frenéticamente dentro de la iglesia o en su casa como los profetas de Baal, no lo va a escuchar, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador a los que le buscan. O sea que tenemos que tener fe, la fe no fingida, hermano. Porque si no vamos a tener nuestra parte, pero en el lago que arde con fuego y azufre. En la separación eternamente con el Señor, del Señor, perdón. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe hay que conquistar, hermano, esta ciudad. Por fe. Aunque veamos todo negativo, pero hay que conquistarlo. Si hay hombres y mujeres, hermanos de Dios, que por fe conquistaron reinos, que hicieron fuga de ejércitos, ¿y dónde está nuestra fe? Por eso en Lucas habla, hermano, dice allí en la parábola de la viuda y el juez injusto, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y eso es lo que se está pagando hoy en día en la iglesia, hermano, y en esta tierra, la fe, en creerle al Señor. Si estamos faltos de fe, pídale al Señor Jesús, Señor, auméntame la fe, como se lo pidieron sus discípulos. Y el Señor Jesús le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, solamente tener un pequeñito grano como un grano de mostaza, bien chiquitito, pero poner nuestra fe en Jesucristo. Le diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y nos obedecería. ¿Por qué? Porque ese puntito chiquitito es lo que realmente Dios anda buscando, que le creamos a Dios y empecemos a aumentar, y empecemos, alabados a Dios, y empiece a aumentar nuestra fe, y empecemos a andar en fe. Porque hay mucho pueblo, hermano, que no puede congregar o que no puede vencer. ¿Por qué? Porque no está escuchando palabra de Dios. Porque se está alimentando de otra palabra, hermano, que no es la verdadera palabra del Señor. Porque no todos están predicando de Cristo y no todos están predicando lo que dice la Biblia. Si le pedimos al Señor, Señor, aumentanos la fe, el Señor, alabados a Dios, nos va a aumentar esa fe, pero yo tengo que escuchar palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y si no te estás congregando, ¿cómo vas a alimentar tu fe? Si no estás viniendo a una iglesia o no estás participando de una iglesia, ¿cómo puedes decir que tienes fe y que te vas a ir en el arrebatamiento si no estás haciendo lo que dice la Biblia? Estás siendo peor que un incrédulo, porque mis ovejas, dice la Biblia, oyen mi voz, dice Cristo. Y yo las conozco y me siguen. De nosotros depende, de ti, de mí depende, hermano, el creerle a Dios. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero es como dice la Escritura, no como dice fulano, mengano, sultano. Que el Señor tenga misericordia, hermano, y empecemos a aumentar nuestra fe. Y si estamos flacos en la fe, reconocer, hermano, decirle, Señor, he dudado de ti. Señor, he dejado que otras voces me bajaran la fe. Señor, alabado sea Dios. Señor, he menguado en la fe. Pero decírselo sinceramente al Señor, para que Él pueda obrar en su vida y en su corazón. Y le diga, bueno, hijo mío, hija mía, escucha tu palabra. Escucha mi palabra, perdón. Y yo te voy a empezar a aumentar la fe. Y ponla por obra y yo te voy a aumentar la fe. Empieza a orar cada día más y yo te voy a aumentar la fe. Lee la palabra, escudriña la palabra, mi palabra, y yo te voy a empezar a aumentar de fe. Pero si yo no agarro la Biblia, hermano, y si yo no leo, no hago nada para el Señor, ¿cómo puede Dios aumentar mi fe?
Dios les bendiga ricamente y nos guarde. Santo y poderoso.